Buenos días a todos, espero se encuentren sanos junto a sus seres queridos y familia. Me es muy grato darle las bienvenidas a este webinar que trata un tema tan importante y complicado como es la estimación de valor en los negocios en este contexto, en este escenario actual. Reto complejo tanto a nivel estratégico como financiero. Durante la siguiente hora contaremos con 3 experimentados profesionales de diferentes países que componen la región latinoamericana norte, como nosotros definimos dentro de EY. Ellos nos estarán contando más acerca de este tema. Para mí es un orgullo compartir este webinar junto a María Claudia Cepeda, Associated Partner basada en Bogotá, Colombia, María Teresa Guerrero, Associated Partner basada en Ciudad de México, y Sergio Álvarez, socio de la práctica basado en Lima, Perú. El contenido que estaremos desarrollando y disfrutando trata el contexto del impacto macroeconómico y sectorial, consideraciones sobre el impacto en las valoraciones, las perspectivas a analizar para las compañías y tendremos un tiempo luego para lo que son preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida y los dejo en manos de mis amigos y colegas. Por favor, María Claudia, adelante. Buen día. Buenos días a todos, muchísimas gracias por su participación en el día de hoy. Nos complace mucho poder compartirles a ustedes desde nuestra experiencia y los lineamientos de EY los principales aspectos que hemos identificado y que pueden ser de utilidad para ustedes al momento de requerir o de realizar una estimación de valor. Lo primero que queremos compartirles a manera referencial es un contexto macroeconómico actual que si bien no constituye un análisis económico en sí mismo, nos ayuda a ubicarnos en el contexto en el cual estaremos realizando las valoraciones de negocios y de activos. Como ustedes es conocido por todos, la pandemia generada por el COVID-19 ya se extiende por más de 6 meses en Colombia y ha generado sin duda el peor declive económico desde 1999. Si bien durante las últimas semanas se han venido flexibilizando las medidas restrictivas que se tenían a muchas actividades económicas, eh, persiste aún la incertidumbre frente a la posibilidad de que se presente un segundo brote en el mes de noviembre y más aún pues se mantiene la incertidumbre con respecto a cómo va a ser la recuperación de cada uno de los sectores. Como era de esperarse, esta situación ha generado un mayor escrutinio, no tanto, no solo por parte de los entes reguladores, sino también por todos los inversionistas sobre la estimación de valor razonable de sus empresas y activos. Es clarísimo que a mayor incertidumbre, pues aumenta como tal el riesgo y pues con eso también el retorno esperado de los inversionistas. Iniciando con este contexto macroeconómico, al primer punto que nos quisiéramos referir es al comportamiento esperado del PIB. Para Colombia, el PIB real se estima con un crecimiento negativo de más del 6%. Esto comparado con el crecimiento económico que se ha venido registrando entre 2015 y 2019 de 2,4%, y pues más aún la diferencia frente al 2018 y 2019, que pues se tuvieron tasas de crecimiento entre el 2,5 y el 3,3%. Hacia adelante, pues se prevé que esto se dé la recuperación pues en 2021 y 2022 y se estima que la recuperación a los niveles de actividad económica que se tenían antes de la pandemia se logren hacia el año 2022. Con respecto a la tasa de cambio, pues digamos que teniendo en cuenta que es una variable bastante incierta y que seguramente algunos tendrán frente a las proyecciones que tenemos en pantalla, podrán tener algunos comentarios, pues no nos fijemos tanto en el número, sino pues como en realmente la depreciación que va a tener el peso colombiano frente al dólar con respecto a lo que teníamos en 2019, independientemente de las fuentes de inicio o de fin, pues estamos viendo que esa evaluación puede ser alrededor del 20% con respecto a lo que se tenía planeado a cierre de 2019. Finalmente, con respecto a la tasa de desempleo, la estimada al cierre de 2020 va a ser alrededor del 17%. Más aún que durante el periodo de pandemia se pudieron registrar niveles de desempleo mucho más altos y que pues se espera que este último trimestre, lo que lleva de reactivación económica, pues se pueda recuperar varios de esos empleos.
Para los años siguientes se proyecta la recuperación, una recuperación paulatina, buscando alcanzar, como decíamos, a finales ya de 2022, 2023, los niveles que se tenían antes de la pandemia. A nivel sectorial, digamos que lo que hemos tratado de mostrar aquí es cómo se están planeando pues, el comportamiento de los sectores de cara al PIB estimado para 2020. Lo que vemos es que pues hay muchos sectores que se están viendo mayormente impactados, principalmente en el corto plazo, porque como les digo, la medida que estamos viendo el PIB estimado para 2020 y esos sectores pues digamos que tienen relación principalmente con entretenimiento, acomodación, real estate, servicios financieros, construcción, que pues digamos que se han visto altamente impactados en este corto plazo, y sectores menos impactados que, como hemos mencionado, pues digamos que tienen que ver con sectores y servicios o servicios esenciales o productos de consumo, pues que están muy ligados pues a temas farmacéuticos, de telecomunicaciones, de aquellos servicios esenciales, como hablábamos, y bienes de consumo principalmente. ¿Sí? En este momento me gustaría dar espacio tanto a Teresa como a Sergio y que nos cuenten un poquito cómo ven este panorama económico, tanto en México como en Perú, considerando que es muy relevante para muchas de las compañías en Colombia que tienen presencia en esos países. Muy bien, pues, muchas gracias, María Claudia. Hola a todos, muy buenos días. Platicando un poquito de México, creo que tenemos que ver esta gráfica más bien de derecha a izquierda. Realmente los sectores que han tenido o no se han visto tan perjudicados es la parte de farmacéutica y telecomunicaciones. De ahí en fuera se espera un PIB en general negativo. Vale la pena precisar como un benchmark que creo que el único país que está pensando en tener un PIB negativo positivo para este 2020-21 va a ser China, con 3, algo así. Entonces, realmente esta es la consecuencia de pues, lo dramático que ha sido el ataque del virus. Y nuestros efectos son básicamente en la parte textil, básicamente en lo que son exportaciones, la parte automotriz lógicamente ha tenido efectos, la cadena de producción ha tenido efectos, la parte de turismo en México también es muy importante, ha estado abajo, y la baja en el precio del petróleo. En México se tiene una perspectiva de recuperación posiblemente que vaya un poquito más allá del 22, parece ser con Argentina las economías y Brasil las economías que serían más lastimadas de lo que es Latinoamérica. Pero bueno, esos serían mis comentarios generales, Clau. Muchas gracias. Gracias, Tere. Perfecto, gracias María Claudia. En el caso de Perú, básicamente sí lo que vemos es un mayor efecto que lo comentado recién por María Claudia y Teresa en el caso de Colombia y México. Básicamente el Banco Central en las últimas estadísticas que reportó espera una caída del Producto Interno Bruto de alrededor de 12%. La caída de Perú básicamente se considera como que una de las más altas de la región y realmente del mundo, ¿no? Esto tiene, digamos que está vinculado con varios factores. Evidentemente el primero es la cuarentena brusca y bastante excesiva que se realizó desde el inicio, ¿no? Recién en Perú estamos volviendo a cierta normalidad con algunos sectores que han vuelto a trabajar, pero todavía existen varios que están básicamente detenidos, ¿no? Compartimos ahí obviamente muchas de las situaciones que están vigentes hoy día en México y en Colombia. Lo evidente es que espacios que sean cerrados, básicamente como cines o restaurantes, son uno de los mayores, de mayores afectación. La construcción, básicamente por la cuarentena que tuvimos los 3 primeros meses. El caso del turismo también, agencias de turismo se han visto bastante afectadas, la hotelería, aun cuando recién se está volviendo a abrir, en todos estos casos con aforos limitados, ¿no? 50 o 60%. Entonces, la gráfica muestra eso, ¿no? Mucha afectación en muchos sectores de la economía y lamentablemente se espera que volvamos a una realidad similar a la que teníamos en el 2019, recién el 2022, ¿no? Entonces,
las compañías se van a ver básicamente bastante afectadas este año, el siguiente en menor importe, pero en definitiva es una situación que desde el corto plazo se ha visto de forma bastante pesimista, ¿no? Dicho eso, el gobierno sí está con bastantes planes para generar incentivos para recuperación económica que estamos viendo poco a poco, ¿no? María Claudia, eso por mi parte. La parte de... Bueno, muchísimas gracias. Creo que sí tenemos muchas coincidencias a nivel de región, con sectores afectados que efectivamente, como mencionaban, fueron con restricciones económicas mucho más estrictas, por así decirlo. Y pues bueno, sí tenemos el mismo panorama de recuperación con mayor afectación, pues como mencionaba Sergio, en Perú vemos una mayor afectación frente a lo que se espera para Colombia. Siguiendo con el comportamiento de sectores, también quisimos compartir con ustedes el rendimiento de la capitalización de mercado de las principales empresas a nivel global. Si bien el cuadro es un poco amplio, me voy a permitir explicarlo de una manera sencilla. Básicamente los que estamos viendo en verde son aquellos sectores donde fue muy poca la afectación e incluso se vieron fortalecidos a raíz de todo lo relacionado con la pandemia. Podemos ver aquellos de información de tecnología, de servicios de comunicación, del consumo discrecional, tipo Amazon, como estamos viendo en pantalla, y pues algunas empresas de healthcare. Luego nos vamos pues a la gama de colores y mientras pues digamos que se tornan hacia rojo, vemos que pues empiezan las mayores afectaciones. ¿Sí? La mayor afectación total es el cuadro total que vemos en rojo, es el de energía, ¿sí? Energía en su totalidad como sector. También vemos servicios financieros, vemos real estate, utilities. Aquí es importante aclarar que, pues digamos que dentro de cada uno de los sectores podemos ver diferentes afectaciones, porque pues efectivamente va a determinarse que una empresa o negocio tenga una afectación menor o mayor dependiendo al segmento al cual está dirigido, la diversificación que tiene dentro de sí mismo, los países en los cuales se encuentra ubicado, el nivel de, digamos, de recuperación que se ha dado o de levantamiento de esas restricciones en cada uno de los países. Eso puede depender muchísimo. Por ejemplo, en el caso de real estate vemos una variación, vemos verdes, vemos un poco más rosados, pues, o como lo vean ustedes en pantalla, y también hacia rojos, porque pues digamos que las mismas compañías pueden tener unas propiedades de inversión con menor o mayor afectación o ciertos proyectos que, por ejemplo, podían estar totalmente arrendados y pues tuvieron algunas concesiones con sus arrendatarios, pero más de corto plazo, mientras que otras propiedades de inversión pudieron estar en proyectos o con unos niveles de absorción esperados en el mediano y largo plazo y pues se pueden ver un poco más afectados. Siguiendo con este tema sectorial, pues también quisimos compartirles algunos índices de mercado de empresas colombianas. Aquí estamos viendo a nivel de sectores, hemos excluido los nombres de las empresas, pero pues lo que vemos en general, estamos viendo sector energía, sector financiero, sector industrial y otros sectores pues no especificados, pero pues lo que vemos es que efectivamente producto de la pandemia en marzo se presentó la mayor caída, que fue pues totalmente el cierre y el inicio de la pandemia para Colombia, y pues ya luego unos niveles de recuperación que han sido en forma pues más gradual y parcial, y pues digamos que como mencionábamos antes, hay una mayor afectación en algunos de sectores. Miren, por ejemplo, en energía, pues las primeras dos curvas tienen una mayor recuperación y unas curvas inferiores que pues digamos que todavía les cuesta, que probablemente están más relacionados con el sector de oil and gas, probablemente que tiene una mayor afectación, y pues incluso pues también vemos en el sector financiero que empieza una recuperación parcial, pero pues no llega a los mismos niveles esperados. Igual pues también el mismo comportamiento para el sector industrial. Entonces, digamos que en síntesis lo que estamos viendo es que a nivel de los sectores, pues la recuperación esperada va a ser gradual
pues efectivamente, como mencionábamos a nivel económico, la apuesta de los analistas y pues digamos del gobierno en general en nuestros países es pues que la recuperación se pueda llegar al menos pues en 2022, pues digamos que puede que algunos sectores lleguen un poco antes. Ya iniciando con las consideraciones que vemos a partir del impacto que pueden tener en las valoraciones, me gustaría empezar por pues los enfoques de valoración y cómo se viene impactando esta pandemia en cada uno de los enfoques que generalmente usamos para estimar el valor de las empresas y negocios. Nos hemos remitido a los enfoques más aplicados que tienen relación con el enfoque de ingresos, el enfoque de mercados y el enfoque de costos. Sin duda, el enfoque de ingresos es el más aplicado pues, en las valoraciones y más en nuestro contexto, en el cual pues, encontrar comparables de mercado, de transacciones en muchos de los sectores no es fácil. Entonces, pues sigue siendo, pues digamos que el más aplicado por analistas y evaluadores económicos. Este enfoque de ingresos, pues tiene que ver con la proyección de los flujos de fondos futuros de un negocio o que se esperan, pues por parte de la utilización de un activo, así como también con la estimación del valor presente con una tasa establecida, una tasa de descuento en función al riesgo, pues de ese activo o negocio. A raíz del COVID, pues digamos que este continúa siendo y a veces con mayor razón el enfoque más aplicado porque efectivamente, como hemos mencionado, hay puede haber una diferencia muy grande en cómo está afectando un negocio, pues digamos que todo este tema de la pandemia y pues la expectativa de recuperación es muy variable para cada uno de los negocios y pues más adelante vamos a ver esas dificultades, de hecho, en la aplicación del enfoque de mercado. ¿Sí? Pues efectivamente ese enfoque de mercado tiene que ver con múltiplos de empresas comparables que cotizan en bolsa, que son las más aplicadas a este tipo de múltiplos, o múltiplos de transacciones comparables en la medida en que se tengan esos comparables, esas transacciones visibles para ese sector. ¿Sí? Este enfoque generalmente es aplicado en forma referencial y se busca un poco contrarrestar o analizar el valor obtenido bajo el enfoque de ingresos y pues digamos que de manera referencial o en algunas transacciones a veces se usa pues para dar una oferta indicativa de valor mientras pues se cuenta con la información suficiente para poder entrar a aplicar un enfoque de ingresos. Como les comentaba, más adelante vamos a ver pues las implicaciones y las complejidades que surgen a raíz del COVID para poder aplicar este enfoque de mercado, pero pues que tienen que ver efectivamente con la comparabilidad y la disponibilidad de información y digamos que la afectación que puede ser diferente para los diferentes sectores y países en los cuales se desarrollan los negocios. Finalmente tenemos el enfoque de costos que pues dentro de nuestro contexto pues generalmente se aplica para obtener un valor de liquidación de algunos negocios o empresas, el costo de reposición o reemplazo de activos que es como el comúnmente aplicado o para la aplicación de los activos netos ajustados. Tal vez la diferencia que estamos viendo a raíz del COVID-19, bueno, gracias por responder, ha sido que pues realmente lo que encontramos es que estamos viendo mayor aplicación de este enfoque de costos, pues esto se debe efectivamente a que pues hay cierre de algunas operaciones o algunas operaciones se han visto altamente afectadas y esto nos va a generar que tengamos, digamos que afectaciones que nos impiden o que nos generan un menor valor aplicando el enfoque de ingresos o flujos esperados, pues dadas las grandes afectaciones o las incertidumbres que se tienen con respecto a los mismos. Entonces, pues nos lleva a la aplicación de este enfoque de costos. Pues digamos que la pregunta que estábamos viendo y que nos ayudaron a responder tenía que ver que si producto de esta coyuntura económica, pues habíamos identificado la necesidad de aplicar algún método adicional
para nuestros enfoques para nuestras estimaciones de valor. Pues aquí veo que un porcentaje nos respondió que sí, efectivamente esto pues nos está pasando ante la incertidumbre que se genera, pues las empresas estamos considerando el poder tener como una mayor referenciación con respecto a un método adicional de valoración. Aquí nuevamente me gustaría dar espacio a Sergio y a Teresa, pues cuál ha sido la experiencia con respecto a la aplicación de estos enfoques en sus países y clientes. Hola, Clau. En general, yo creo que hay algo que comentaban y fue el resultado de este poll, que se buscan dos métodos ahora. Yo considero que todos sabíamos más o menos cuánto valía una empresa, más o menos cuánto valía un activo. El tema es que ahora no sabemos hoy cuánto vale esa empresa o ese activo, ¿no? Tenemos una idea, pero esta es la parte de que yo creo que tradicionalmente las empresas latinas, que somos, pues digamos, pequeños en relación a las empresas que pudiera evaluarse por mercado, con múltiplos de mercado, que eventualmente se ajustan para ser similares a las nuestras. Entonces, tradicionalmente se había aplicado el enfoque de ingresos, pero yo ya tengo clientes que me dicen, oye, de favor, como sanity check, veamos cómo está el mercado, ¿no? Entonces vemos el enfoque de mercado, pero yo lo que veo es que los clientes ya necesitan como un respaldo, aquí yo le llamo sanity check, para ver cómo está el mercado. Pero sí tienen esa visión, coinciden en Colombia, todos coincidimos que se está volteando a ver otro enfoque, ya con cierta temor de que igual mis flujos no reflejan una realidad de mercado. Sergio, no sé si tú. Sí, gracias Teresa. No, como dices, coincido plenamente. O sea, una mejor práctica, una buena práctica siempre es aplicar más de un enfoque de valoración, ¿no? Sobre todo en nuestros contextos de mercados emergentes donde tenemos en general escasez de buena información. Dicho eso, y yo lo voy a comentar más adelante, en particular cuando hable del enfoque de mercado, justo en este contexto es donde ambos enfoques, flujo de caja y múltiplos, nos genera mayor sufrimiento básicamente por justamente esta escasez de información y requiere básicamente que entendamos muy bien desde la teoría que está detrás, las fuentes de información, las formas de aplicar. María Claudia, adelante. Listo, gracias. Bueno, ya en la aplicación del enfoque de ingresos, permíteme, me voy a cerrar aquí un poco el panel, pues tenemos dos puntos relevantes de los cuales nos gustaría comentar. Básicamente, pues las dos pilares de la valoración de flujo de caja descontado, que efectivamente tienen que ver con los flujos de caja y la tasa de descuento. Con respecto a los flujos de caja, pues tiene que ver con las expectativas que tenemos con respecto a un negocio en un periodo de tiempo determinado o periodo de proyección explícito y luego su valor terminal. Y en este caso, pues es importante considerar cuál va a ser esa evolución esperada de los ingresos, costos, gastos, inversiones y capital de trabajo bajo este contexto COVID. ¿Sí? Y pues como segundo punto, esa tasa de descuento, que es el retorno esperado, que considera el riesgo asociado al activo negocio y pues además a los flujos estimados, y más adelante vamos a ver esta relación con respecto a los flujos estimados y pues teniendo en cuenta el punto de vista de participante de mercado. Empezando con el flujo de caja, pues digamos que cuando nosotros estimamos un valor razonable, lo hacemos a una fecha de medición y eso se hace con base en lo que es conocido en ese momento y es posible conocer. Y bajo estos mercados de volatilidad, pues es con mayor razón, pues tiene relevancia esa fecha de medición porque, pues digamos que normalmente no tenemos en cuenta, y esas son las limitaciones que siempre tenemos, es no tenemos en cuenta qué va a pasar después de esa fecha de valoración. Y eso quizás, pues eso marca mucho en este momento porque pues la volatilidad es tal que en cualquier momento en que estimemos el valor pueden existir diferencias significativas.
También es importante tener en cuenta que la información histórica normalmente en una valoración puede tener una relevancia limitada y muchas veces pues puede no servir para tener una línea base clara para proyectar hacia adelante y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Realmente pues digamos que normalmente proyectábamos el año siguiente con respecto a qué pasó el año anterior y un incremento esperado. Esa es pues nuestra forma natural de hacer presupuestos y proyecciones y pues bajo el contexto COVID eso no es posible. Lo que tenemos que tener es una mayor claridad con respecto a cómo se ha visto impactado nuestros negocios, nuestros activos y pues efectivamente identificar cuál va a ser ese periodo de recuperación, si va a ser 1 año, 2 años, y ahí es donde existen las mayores complejidades y retos para poder estimar esos presupuestos. Entonces, digamos que lo que nos genera es que vamos a tener que mirar y analizar con mayor profundidad esos riesgos específicos del negocio a raíz de esta nueva coyuntura y probablemente vamos a tener retos relacionados con la extensión de esas medidas de mitigación frente a los negocios, si mi impacto fue de corto o de mediano o de largo plazo y cuándo espero esa recuperación. Eso es pues digamos que uno de los aspectos fundamentales. Las disrupciones en la cadena de suministro, es decir, si cuento o no con los mismos proveedores, si logré desarrollar nuevos proveedores, cuáles son las complejidades que estoy teniendo al respecto y qué impacto va a tener en mis proyecciones. Volatilidad en los precios de los commodities, restricciones en la fuerza laboral, porque pues digamos que en algunos negocios tuvieron que pues desafortunadamente prescindir de alguna de su fuerza laboral o ya no cuentan con la misma movilidad o diferentes esquemas de trabajo que estamos viendo en la cotidianidad. Activos productivos con poco uso, ¿cómo vamos a hacer pues para reactivarlos o qué impacto va a tener en el negocio si vamos a continuar con ellos o qué decisiones tenemos que tomar hacia adelante? Retrasos en los pagos de los clientes, ¿cómo va a afectarnos? ¿Qué recuperación vemos? Digamos que hay que volver a buscar estabilizar esos pagos, pero pues los clientes también están viviendo sus complejidades, entonces eso va a tener una gradualidad. Inversiones requeridas frente a cambios en la expectativa de ingresos y aplazamiento de inversiones, pues claramente pues a raíz de menores ingresos, pues la mayoría de las compañías tuvieron que postergar muchas de las inversiones o reevaluarlas. Entonces, ¿cómo hacemos para retornar esos niveles de inversión requeridos para apalancar el crecimiento y la recuperación que estamos esperando? Y pues en última instancia también, ¿cuál ha sido el impacto de estos incentivos y medidas de corto plazo implementadas por el gobierno o aquellas medidas que comentábamos que pues van a ayudar a la reactivación económica? Pues hay que considerar. Otro punto relevante que vemos y es que pues vamos a tener que tener en nuestras recomendaciones tener una mayor documentación, lo que llamamos una documentación mucho más robusta. Quiere decir que pues digamos que como ante toda la incertidumbre, volatilidad y falta de historia con respecto a esta pandemia, vamos a tener que documentar mejor nuestros análisis y la toma de decisiones. ¿Sí? Va a ser un reto el día de mañana, cómo se tomaron estas decisiones, cómo se hicieron, porque pues como les mencionaba al principio hay una volatilidad en cualquier momento en que se realice una estimación de valor y pues hay que tener todo adecuadamente documentado. Para enfrentar estos retos de proyección se han definido pues sin duda diferentes alternativas. Tal vez una de las más usadas y prácticas desde el punto de vista de incertidumbre puede ser incorporar ese análisis de escenarios. El análisis de escenarios es relevante porque nos permite precisamente considerar esa incertidumbre con respecto a las principales variables del negocio, el potencial impacto que se tiene y más aún cuándo se espera esa recuperación. Estos escenarios pues tienen que ser más que números. Normalmente cuando hacemos un análisis de sensibilidad estamos acostumbrados a tener una variación de más o menos un punto porcentual de una variable. Aquí se trata de definir pues un escenario en función de una situación o un comportamiento esperado. Como les decía, un poco hacia dónde se busca esa recuperación y con base en eso definir todo un escenario con variables de crecimiento, márgenes de recuperación, inversiones, que tenga una consistencia clara contra esa situación o comportamiento esperado.
¿sí? Esto no implica tampoco que ahora nos vamos a llenar de escenarios y que vamos a ir desde el extremo hasta el probable, no probable, no. La idea es que nos enfoquemos en esos escenarios que vemos con mayor probabilidad para que focalicemos el análisis de realmente lo que puede llegar a pasar y lo que se está esperando con respecto al sector. Y pues aclarar que esto no se trata pues de tener una valoración a diferentes fechas pues esperadas, qué pasa si ya en el 2022 que recupere cómo va a estar, no, pues digamos que en el contexto actual y la complejidad es que nos tenemos que ubicar en el momento en que estamos realizando la valoración y ahí es donde tenemos que incorporar ese análisis. Y finalmente es tener en cuenta esa correlación o consistencia entre los supuestos y los escenarios. Pues digamos que aquí es muy importante, especialmente con relación a la tasa de descuento, y es algo que vamos a ver también más adelante, y es que pues digamos que todo tiene que ir de acuerdo con el riesgo que estamos considerando en cada uno de los escenarios. Probablemente un escenario más optimista de recuperación pues va a tener que tener ciertas implicaciones de mayor incertidumbre, ¿cierto? Probablemente en la tasa, que lo vamos a ver, o a escenarios en los cuales nos estamos ubicando con mayor probabilidad y ocurrencia y que ya tienen ciertos ajustes y que pues digamos que de manera consistente pues ya la tasa pues no tendría que verse afectada. Desde nuestra perspectiva y de lo que estamos viendo con los clientes y desde nuestra experiencia, pues estamos aplicando estos escenarios para negocios y compañías que tienen una mayor incertidumbre, principalmente de la recuperación y que pues digamos que han mostrado una curva de recuperación un poco más lenta con respecto a esa reactivación económica, o sectores en los cuales se espera que digamos que cuándo se espera retornar a los niveles que se tenían antes de la pandemia. Pues digamos que es algo que estamos aplicando y considerando. Y lo que sí es cierto que para aquellos clientes que están considerando un solo escenario con el cual están yéndose con una mayor probabilidad, bien definidos, ajustados y demás, lo que sí se está pidiendo tanto los inversionistas como los auditores y demás entes reguladores es un análisis de sensibilidad. O sea, ¿qué pasa si esto se te retrasa, si no logras llegar a estos niveles cuando tú lo estás esperando? Entonces, sí nos está implicando el tener esos análisis mucho más claros. No sé, nuevamente Sergio y Teresa, si tienen algún comentario al respecto. Coincido contigo, Clau. Aquí en México el problema que yo he visto con los clientes es la fabricación de escenarios. Muchas veces prefieren unos clientes decir un escenario muy soportado o no tienen la capacidad de generar escenarios. Yo creo que en cualquier esquema, creo que la visión desde mi punto de vista es hacerlo bien, hacerlo soportado y algo que yo le llamo que no caer en las valuaciones del corazón, sino tener una parte de objetividad, que es al final del día no autoengañarnos o pensar muy optimistas, sino verdaderamente ser pragmáticos, objetivos. Creo que eso es la posición más favorable para la empresa propia o para un estudio que se presenta. Sergio. Sí, toda la razón y 100% de acuerdo. Me gustaría también enfatizar lo que decía María Claudia respecto a la afectación actual en los flujos de caja. Acá un concepto relevante y que siempre ha sido relevante es utilizar siempre métricas financieras normalizadas, ¿no? O sea, si tenemos hoy día un EBITDA, un margen EBITDA que ha caído por efecto de la cuarentena, evidentemente eso nunca va a ser sostenible para siempre, ¿no? Eso es muy obvio, ¿no? Pero hay otros componentes del flujo de caja que básicamente tienen la misma naturaleza. Y pensemos en el capital de trabajo, ¿no? Donde los días promedios de cuentas por cobrar se han extendido. Otra vez, no podemos pensar que eso va a ser para siempre. Entonces, las proyecciones de flujo de caja van a tener que considerar estimaciones de cuándo se volvería a algo, entre comillas, relativamente normal, ¿no? Eso ya sea en el contexto de una sola proyección o en el contexto de hacer escenarios.
De acuerdo. Digamos que para finalizar esta parte nos gustaría precisar algunos de los aspectos que hemos hablado y que son requeridos para evaluar o documentar. Y como mencionábamos, es muy importante esa fecha en la cual se desarrolló el proceso de preparación del plan de negocios y la valoración por la volatilidad que se está registrando. Revisión de los supuestos de corto plazo, pues y esto tiene que ver un poco con lo que nos mencionaba Sergio, pues digamos que a raíz del manejo de la liquidez de los negocios durante esta crisis, lo que se ha dado pues es unas afectaciones o unas medidas de la compañía para contrarrestar o pues mejorar o administrar esa liquidez y pues lo que vamos a encontrar es que pues vamos a tener unas afectaciones en ingresos importantes en los primeros años, en el primer año, pero luego unas recuperaciones también significativas, que es lo que esperamos entre 2021 y 2022, y son crecimientos que pues no se pueden mantener en el mediano y largo plazo, entonces hay que normalizar, como hablaba Sergio. También vamos a encontrar costos y gastos que pues digamos que se estrecharon o los llamados costos e inversiones que dejamos de hacer pues a raíz de administrar pues todo este tema de liquidez y que pueden retornar a sus niveles actuales y pues también con respecto al capital de trabajo y todos los estrés que tuvimos que tener de pagos a proveedores, de pagos de clientes que pues sin duda se deberán normalizar. Finalmente, pues también lo que mencionaba Teresa, que tiene que ver con el soporte de esos supuestos y evidencia de información de mercado, pues digamos que pues lo que buscamos es que pues en la medida de lo posible pues se cuente con cómo se ha venido comportando ese mercado, qué esperan los analistas económicos frente a esos crecimientos, que nos ayuden a generar unos escenarios mucho más digamos, soportados hacia el futuro o pues con mayor relevancia, si ya estamos viendo que nuestro sector o compañía se viene recuperando, pues va a ser sin duda pues una señal clara de cuál es el camino que debemos seguir en la proyección. Definición del periodo de proyección a raíz pues de sectores que se han visto compañías muy afectadas, se puede dar que la afectación o la recuperación a los niveles que ya se generaban antes de la pandemia puede ser en 2, 3 años y pues normalmente en las proyecciones estamos viendo 5 años y pues digamos que eso puede de pronto ameritar o justificar tener una proyección de más largo plazo, o sea, digamos que no solamente 5 años, sino unos años más hacia adelante, para poder llegar a esa normalización que siempre utilizamos en las valoraciones para determinar ese valor terminal. La tasa de crecimiento a perpetuidad, que sin duda debe ir en forma consistente con lo que hemos venido hablando, y pues lo que les comentaba es pues tener claros unos escenarios de sensibilidad que van a ser pues digamos que muy requeridos por, no solamente por inversionistas, sino por también todos los entes reguladores. El otro punto tiene que ver con pues lo que hablábamos ahora al principio que ustedes señalaban y es como cómo impacta temas de estrategia este tipo de valoraciones y contexto con respecto a inversiones o desinversiones. También aquí consideramos que puede ser muy aplicable pues utilizar opciones reales para evaluar nuevas alternativas de inversión. Efectivamente, pues un ejemplo claro puede ser si una compañía está pensando en abrir una nueva línea de negocio y pues esa línea de negocio puede verse impactada pues por el efecto de una pandemia que se ve más alargada o un rebrote y pues sin duda pues aquí se deben analizar, pues se puede realizar un análisis de opciones si se debe realizar esa inversión en este momento o si esperamos un tiempo para realizar esa inversión. Y surgen una cantidad de opciones que se deben analizar y pues que nos genera mayor complicación pues a la hora de tomar una decisión. En general, lo que estamos viendo es que las compañías están haciendo un análisis más profundo de realmente poder establecer unas proyecciones mucho más, digamos, aterrizadas a todo lo que está pasando y como a los niveles de recuperación esperado y vamos a requerir documentación adicional. Bueno, en este momento pues entramos al segundo tópico que tiene que ver con la tasa de descuento. Le doy paso a Teresa para que nos ilustre un poco sobre este tema. Muchas gracias, Clau. Llegamos a la famosa tasa de descuento que pues yo he visto que cada persona tiene su receta secreta. En este caso vamos a platicar de lo que es la tasa WACC, que es el cuadrito amarillo que ven abajo, que es la ensalada de componentes que ven ustedes en la parte superior.
¿Para qué usamos va a convenir recordar un poquito qué es la tasa WACC? Es la tasa que en promedio de retorno que me solicitan de forma combinada los acreedores, los bancos y los accionistas. Si lo vemos de alguna manera y lo relacionamos con el balance, yo me financio con deuda y con capital propio. Normalmente, el capital es más caro que la deuda y mi elección normalmente la elección de la forma de financiarse es maximizar los beneficios, pero una forma de tener una referencia son la información de comparables que son públicas, donde vemos y en la gran mayoría coinciden, donde por ejemplo en cierta industria el 80% se financia con deuda y el 20% con capital. Ok, entonces de ahí todo este pensamiento es para decirles que no es que la tasa no es unitalla. La tasa se tiene que preparar para dar servicio a los flujos que se generan, que fue los que comentaba María Claudia. Entonces la tasa no es una tasa que ni podamos obtener de otra empresa, ni vaya a pensar, mira, yo considero otra tasa del corazón, que es tal, para mí es tanto, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno de los componentes principales es la tasa libre de riesgo. Aquí vemos un comportamiento interesante. La tasa libre de riesgo es parte del costo del CAPEM, del costo de capital. Entonces aquí vemos en este caso la parte libre de riesgo, que es una referencia, la del bono del Tesoro de Estados Unidos de 20 años, y el riesgo país, en este caso, que se toma como referencia el CDS, el Credit Default Swaps, y ahí vemos cómo se han bajado las tasas, pero el riesgo país en este caso, como referencia, ha aumentado en este caso, para Colombia. Aquí hay un tema interesante donde vale la pena considerar que a nivel macroeconómico, cuando ante la volatilidad, muchos inversionistas deciden ir a bonos locales, a oro, a lo que ellos consideran seguro, ¿no? Entonces se despierta una volatilidad que mueve muchos factores. En la siguiente slide podemos ver otro componente del costo del CAPEM, que es la prima de riesgo de mercado. Esa realmente normalmente la obtenemos de esas fuentes que ustedes pueden ver. Damodaran, igual que es un estudio ponderado de varios de estudios, Duff & Phelps y otros. Como ustedes pueden ver, la tasa anda alrededor del 6%. Esta tasa es el premio que pide un inversionista que entra al mercado de capitales por entrar. ¿Qué es esto? Yo podría tener mi dinero invertido felizmente en una tasa, en un bono libre de riesgo entrecomillado, en un bono de Colombia, pero decido entrar al mercado de capitales y esa es nada más por el simple hecho de entrar. Yo tengo, o al menos en promedio se pide un 6%. Vale la pena precisar que esto no es tan puntual, es un análisis histórico de los que más conocidos. Uno empieza en los 20, es un promedio desde los años 20, desde 1920 y tantos, y otro que es en el caso de Duff & Phelps, que empiezan en 1963. Es un promedio histórico donde de alguna manera tratan de normalizar la visión histórica de la economía, ¿no? Pero este es un insumo muy, muy relevante. Otro clásico de lo que es el costo de capital es el componente beta, que es, antes de explicar la técnica, ¿les parece? Entramos al cuadrito que tenemos ahí, por ejemplo. Ahí, en este cuadro, comparamos cómo cerró 2019 y con julio de 2020. Ahí ven ustedes que, por ejemplo, el beta de oil and gas aumentó por el tema de que había una volatilidad de precios. En retail también aumentó el beta o la beta.
por el tema de lo lastimado que estuvo el tema de retail, y en cambio telcos, que ya habíamos visto, su beta práctica se mantiene, prácticamente se mantiene igual. Turismo obviamente aumenta por los temas de COVID. Y real estate, que se queda un poquito, sube pero no tanto. Entonces la beta realmente refleja el riesgo de la industria respecto de un índice, en este caso puede ser local, o para casos de empresas americanas puede ser un Standard & Poor's. En el siguiente, ¿qué es lo que en general quisiera yo comentar como reflexión de la tasa? La tasa la podemos construir para dar servicio, pero tiene que tener un sentido común. Por ejemplo, si yo llego a tasas más bajas que las del año pasado, hay algún factor que yo no estoy considerando en la construcción de la tasa, que por ejemplo puede ser un Company Specific Risk, que es un riesgo adicional que no se refleja en la tasa, pero que de alguna manera se refleja en, por ejemplo, flujos más agresivos, más ambiciosos. Entonces, digamos, el contrapeso a ese flujo, a esas proyecciones más alegres, se afecta vía Company Specific Risk. Aquí se comenta un poco en la lámina, ¿no? No duplicar el impacto del riesgo de la tasa y los flujos. Si yo ya estoy ajustando mis flujos a unas perspectivas bajas y realistas, entonces yo no tengo por qué poner un riesgo adicional a mi tasa de costo de capital. Pero si mis proyecciones son business as usual, tengo que de alguna manera afectar ese riesgo en la tasa. Entonces, un poco en resumen, el riesgo entra o en los flujos o en la tasa, pero no en los dos. El final, como les decía, es el tema de juicio profesional y el ser, tener un escepticismo profesional es conveniente en esta época. Yo les comento, ayer tenía una revisión con uno de los chicos y con insumos de diciembre a insumos de marzo era otro valor totalmente diferente. Entonces esas serían mis consideraciones de tasa, ¿no? Tener mucho cuidado en el common sense de esto. No sé, Sergio, si ya sigue la siguiente de múltiplos, que sería enfoque mercado. Sí, y aprovechar, muchas gracias Teresa, y aprovechando algunas preguntas que estaban haciendo por el chat, una de las preguntas que hacía acá Juan Herrera es si es que recomendábamos siempre calcular una tasa de descuento, por ejemplo, para cierto tipo de compañías tipo startups, ¿no? Ahí yo diría, Juan, nuestra recomendación siempre va a ser calcular una tasa de descuento usando la teoría financiera, porque justamente lo que queremos evitar es que cada persona, cada uno de nosotros, estime una tasa de descuento de acuerdo a lo que considera razonable, ¿no? Por eso nos apoyamos en la teoría financiera. Y en el caso específico de las startups, hay algunos problemas adicionales, básicamente, que la teoría financiera justamente es donde menos funciona, ¿no? Porque hay muchos riesgos que la lógica del KPM y WACC no recoge de la misma forma que lo recoge para empresas grandes, ¿no? Entonces, gracias Teresa, pasando al tema del enfoque de mercado, y ya entendiendo que a nivel de flujo de caja hay que revisar tanto el flujo de caja como la tasa de descuento. Cuando aplicamos el enfoque de mercado, que es básicamente la evaluación por múltiplos, tenemos que primero entender tres grandes cosas, ¿no? Lo primero es que hay dos formas de aplicarlo, ¿no? Obteniendo información de transacciones que ocurren fuera de bolsa, y otra forma es obteniendo información de empresas que cotizan en una bolsa de valores. En ambos casos se calcula un múltiplo, que es simplemente un ratio. La diferencia es la fuente de información y la actualidad de la información. Típicamente en mercados emergentes las transacciones ocurren esporádicamente y no tenemos disponibles todos los días. En cambio, en bolsa de valores sí tenemos los precios todos los días, ¿no? Entonces ahí hay una primera gran diferencia que voy a notar después en un gráfico que les voy a mostrar, ¿no? El segundo gran tema es que hay distintos tipos de múltiplos, ¿no? Hay múltiplos que vinculan el valor de un negocio como activo sin deuda, y hay otros múltiplos que calculan el valor de un negocio tomando en cuenta el patrimonio. Y acá aparecen los típicos valor empresa EBITDA, valor empresa ventas, o price to book value, o price to earning, ¿no? No hay una sola métrica que funciona mejor para una compañía u otra. Sin embargo, un primer consenso, y creo que esto sí es consenso a nivel mundial, es que para empresas del sector financiero solamente funcionan los múltiplos de precio contra utilidad o precio contra valor libre. Básicamente porque la deuda
es parte del negocio, entonces no se puede separar. Para el resto de las industrias, típicamente vemos que se utiliza el EV/EBITDA, EV/EBIT o EV/venta, ¿no? Dicho eso, aun cuando este método de múltiplos parece sencillo, porque básicamente tenemos que tomar un múltiplo de mercado y multiplicarlo con algo, ¿no? Y ahí tenemos el valor, en la práctica es difícil, ¿no? Y esto a veces no se tiene muy presente, ¿no? Y es difícil porque básicamente sigue siendo un método que tiene ciertos pasos de aplicación que para que el método funcione hay que aplicarlos todos, ¿no? Y básicamente están resumidos ahí abajo, ¿no? Lo primero es seleccionar una buena muestra de empresas comparables. Lo segundo es definir qué múltiplo voy a utilizar, EV/EBITDA o Price to Book Value. Normalizar métricas. Así como en el flujo de caja tenemos que normalizar el EBITDA, en la aplicación del método de múltiplo también. A veces tomamos múltiplos de empresas que están en otros países, en otras geografías. Si hacemos eso, podemos correr el riesgo de tomar múltiplos que no tengan la misma realidad económica. Entonces corresponde hacer ajustes. Lo mismo si son empresas muy grandes o muy pequeñas, ¿no? Ahí aparecen los ajustes típicos vinculados con ajustes por diferencial de riesgo país, ajustes por diferencial de tamaño, ¿no? Y luego lo aplicamos. Entonces, en resumen, es un método que parece sencillo, pero en la práctica, para aplicarlo bien, hay que seguir también muchos pasos. En este contexto del COVID, les comento básicamente el problema que hoy día tenemos, ¿no? Si ven la gráfica, lo que hemos tratado de hacer básicamente es descomponer el múltiplo valor empresa EBITDA para explicar justamente el tema de la actualización de la información. En un ambiente pre-COVID, ahí lo ven claramente en la columna izquierda, en el contexto pre-COVID, tenemos un valor empresa que se calcula con el precio de la acción de un día cualquiera. Pensemos al 31 de diciembre de 2019, ¿no? Al 31 de diciembre de 2019, una empresa en bolsa cotiza a X precio. El múltiplo se construye dividiendo ese precio por el patrimonio dividido entre el EBITDA de los últimos 12 meses. Los hemos puesto acá verde no porque sea bueno o malo, simplemente porque refleja una realidad relativamente constante o común. Sin embargo, en un mundo post-COVID, la situación cambió. El market cap sigue calculándose con el precio del último día, pero el EBITDA de los últimos 12 meses ya no es constante. Básicamente vamos a ver trimestres buenos y trimestres malos. A junio del 2020 teníamos 2 trimestres malos y 2 trimestres buenos. Entonces acá empezamos a perder comparabilidad cuando aplicamos el método de múltiplos en un contexto como este, ¿no? Entonces en la siguiente lámina, y siguiendo esta lógica, lo que les voy a mostrar es básicamente algunos, María Claudia, la siguiente, por favor. Les voy a mostrar algunos índices básicamente del Standard & Poor's 500, donde están ahí listados algunos sectores de la economía y se ve cuál es el múltiplo calculado en distintos cortes, ¿no? A diciembre del 19, en marzo de 2020, en julio de 2020 y a septiembre de 2020. Lo primero que uno puede ver rápidamente es que a marzo de 2020 el múltiplo cayó a nivel de EV/EBITDA en todos los sectores. Si nos vemos a nivel general, el S&P cotizaba 14 veces EBITDA a diciembre de 2019 y a marzo cayó a 11.6. ¿Por qué cayó? Básicamente por la gráfica que les mostré antes, ¿no? El EBITDA, el EBITDA promedio del S&P se mantuvo constante y solamente se afectó por un mes dentro del trimestre, ¿no? Por marzo, y solamente por los últimos días de marzo. Entonces, el EBITDA, últimos 12 meses, relativamente constante, pero el valor de las acciones de las compañías cayó drásticamente. Eso hizo que el múltiplo baje. En junio se está empezando a normalizar. ¿Por qué? Porque el EBITDA básicamente está reflejando ya una caída de más trimestres. Dicho eso, y acá lo importante de esta lámina es básicamente que los múltiplos calculados a una fecha no se pueden utilizar para fechas distintas, sobre todo en este contexto de coyuntura que tenemos, ¿no? Y en la siguiente gráfica se los ejemplifico una vez más, ¿no? En este gráfico lo que ven básicamente es lo que podría ser una compañía cualquiera de nuestras economías de México, Colombia o Perú, donde en el gráfico, en la línea verde, van a ver básicamente el valor de la empresa que cotiza en bolsa según su precio en bolsa. Lo que se ve claramente es que en marzo del 2020 cayó el precio en bolsa. Obviamente, por lo que todos conocemos del impacto mundial en todas las bolsas de valores, ¿no? Entonces cayó drásticamente el market cap. Si ven los triángulos que están ahí en rojo, eso refleja el EBITDA de los últimos 12 meses de esa misma compañía. ¿Qué se ve? Que en marzo ese EBITDA no cayó tanto como sí cayó el precio de la acción. ¿Por qué? Porque en marzo solamente teníamos 15 días de cuarentena en muchos de nuestros países, ¿no?
con lo cual el EBITDA 12 meses casi no se movió. El hecho que el EBITDA casi no se haya movido y el valor de la acción se movió drásticamente impactó en que el múltiplo de esa compañía, por ejemplo, cayó desde 5.5 a diciembre hasta 4 en marzo. Y en junio otra vez se está normalizando. ¿Por qué? Porque el EBITDA 12 meses ya refleja 6 meses de afectación. Entonces, otra vez con esto lo que quiero decir es, hay que tener bastante cuidado con el método de múltiplos en esta coyuntura, porque un múltiplo antiguo ya no sirve, y lo que es más peligroso aún es que múltiplos de otras geografías, de otros países, que no tengan la misma realidad económica y que no hayan sido afectados en los mismos meses por la cuarentena, nos podrían llevar a conclusiones equivocadas. Entonces, María Claudia, en la siguiente lámina tengo simplemente un resumen que lo que dice es, cuando apliquemos el enfoque de múltiplos, lo que siempre ha sido evidente, hoy día se hace más evidente, que es básicamente contar con una buena lista de empresas comparables para aplicar esta metodología. Lo segundo es que deberíamos tratar de buscar información de empresas que pertenezcan o participen en mercados geográficos que compartan riesgos con el mercado donde está la compañía que nosotros o ustedes están evaluando. Otra vez estamos volviendo al concepto de la comparabilidad, ¿no? Y como tercer punto es, recuerdan, les dije, una de las alternativas para estimar el valor por múltiplos es usar el método de transacciones precedentes, ¿no? Básicamente fuera de bolsa, ¿no? El problema es que en nuestros mercados no tenemos estos datos todos los días, todas las semanas, todos los meses. Y cuando antiguamente se utilizaba este método, se utilizaban a veces transacciones con 1, 2, 3 años de historia, o de antigüedad, perdón. En este contexto, eso ya no se puede hacer, ¿no? Porque estamos en una coyuntura que básicamente no se parece en nada a lo que pasó en los últimos 3 años. Por eso, como gran conclusión también, es que decíamos antes que siempre una buena práctica ha sido aplicar más de un método, ¿no? Flujo de caja y múltiplo. Ahora se hace mucho más relevante y en particular considero cierto que el múltiplo por sí solo no podría ser utilizado en esta coyuntura. María Claudia. Que todas estas consideraciones que estamos comentando durante toda la presentación tienen que ver con no solamente con el enfoque de, pues digamos, de aplicación para transacciones, análisis de deterioro y estrategia, que era lo que comentábamos al inicio, y que pues van a tener una consideración diferente en cada uno de estos escenarios en los cuales requiramos un ejercicio de valoración a nivel de transacciones, pues por la liquidez que se está generando, pues lo que vemos es un impacto significativo en el valor del negocio, porque los inversionistas están buscando un mayor retorno a raíz de esta liquidez. Hay transacciones que estamos viendo con una mayor consideración de pagos contingentes asociados precisamente a esas recuperaciones esperadas en los flujos de los negocios. A nivel de deterioro vemos un incremento en indicios de deterioro, aclarando que si bien un solo indicio no requiere normalmente o generalmente reconocer un deterioro porque se trata normalmente de activos de larga duración o de vida útil indefinida, pues sí va a tener que hacerse un análisis integral de los mismos, como hemos mencionado, y que probablemente, pues digamos, tenga mayor afectación para aquellas estimaciones de valor que antes del COVID estaban muy cerca del valor en libros y que sin duda van a ser pues las que puedan estar mucho más cerca de deterioro o aquellos segmentos en los cuales la afectación ha sido muy alta. ¿Sí? A nivel de estrategia, lo que mencionábamos antes, pues digamos que vemos inversiones y desinversiones que están siendo revaluadas bajo este ambiente con mayor énfasis en los que tengan mayores impactos en el largo plazo y pues se está revaluando todo el retorno requerido pues hacia el alza de esos proyectos. Quisiéramos destinar estos últimos minutos que tenemos, pues efectivamente aquí teníamos la última pregunta del panel sobre dónde estamos viendo pues las mayores dificultades y mayores retos, pues sin duda en la proyección de los flujos de caja y pues en el escenario de supuestos macroeconómicos entenderíamos para aquellos que tienen una mayor afectación y particularmente con la tasa de cambio que es sin duda la más incierta en este mercado de volatilidad y coincidimos con las respuestas del panel. Sergio, si te parece y Teresa me ayudan con las preguntas que tenemos y si podemos empezar a dar
dar respuestas a lo que estamos viendo y lo que el panel nos ha compartido. Les doy la palabra para que me ayuden. Sí, claro. He estado tratando de responder unas preguntas, pero mientras estaba hablando ya dejé de hacerlo. Había una pregunta, Teresa, por ejemplo, que un participante preguntaba si la prima en mercado sugeríamos utilizar la prima geométrica o la prima aritmética, que yo por mi parte he leído bastantes papers que hablan de uno o de otro, pero no sé, me gustaría que tú nos comentes cuál es tu opinión. Estás con silencio. Micrófono. Mire, son muchas visiones, pero en general yo creo, para no entrar tanto a detalle, el rango del RP, de lo que es el riesgo de mercado, que es un consenso que ha hecho EY, es entre 6 y 7, considerando 7 como un rango alto. Pero hay muchas visiones al respecto. Sí, y la visión de la prima geométrica, digamos que en esta coyuntura, imagínense que hoy día una prima geométrica de largo plazo está por debajo del 5%. Con un beta igual a 1, digamos que estaríamos pensando que un accionista exigiría entre 5 y 7% una inversión cualquiera, ¿no? Entonces la prima geométrica siempre, digamos que reduce, digamos que de forma bien drástica las estimaciones de tasa de descuento. Y como decía Teresa, al menos nosotros tenemos un rango hoy día que va entre 6 y 7, que también vemos bastante estándar en la industria. Había otra pregunta de Alejandro que traté de responderla, comentaba que qué hacer en un caso que alguien tenga que vender una posición minoritaria en contexto COVID y que por lo tanto se entiende, ¿cierto?, que ha tenido que vender la compañía a un precio menor que el que considera, ¿no? Pero yo lo respondía primero, hay que ver el tema de primas por posición minoritaria, mayoritaria, ¿no? Eso siempre tiene un papel en toda negociación. Y segundo, lo que decía María Claudia, ¿no? Las estimaciones de valor y las transacciones se hacen a una fecha, con la información que tienes a esa fecha. Probablemente una segunda transacción que quieras hacer ya de mayoría no va a ocurrir en la misma situación, va a estar en otra coyuntura, por lo tanto podría ser simplemente que el valor cambia porque ya avanzamos en la recuperación económica. Dicho eso, es claramente un tema de negociación, ¿no? de cómo las partes argumentan en torno a ello, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros tuvimos varias complejidades en hacer estimaciones muy cerca, por ejemplo, en el periodo de la pandemia, en marzo, e incluso el mismo junio, y la situación era muy diferente a lo que ya estamos viendo hoy. Tuvimos primas de riesgo de mercado muy altas, casi, pues digamos que en el borde del 7, ya estamos yéndonos a promedio de un rango entre 6,5 y 6 como menor rango, y pues las tasas de descuento también estuvieron muy altas y pues las incertidumbres fueron mayores. Ya vamos incluso viendo en las curvas sectoriales cómo viene la gradualidad presentándose y habría que considerar todos esos aspectos para ya ver una participación mayoritaria. Entiendo que hay otra pregunta, Sergio, relacionada con la ponderación de los métodos. No sé si la tienes allí a la mano y la miramos. Esa no la vi, digamos que ahí, digamos que mi respuesta después, no sé, Teresa, María Claudia, qué opinan ustedes, pero en general el concepto de ponderación de metodologías existe, ¿no? Sin embargo, hay que tener presente que para ponderar dos resultados por distintas metodologías, primero hay que tratar de conciliarlas, ¿no? Porque puede ser justamente que por tener más información tengamos un resultado por el método de múltiplos muy distinto al método de flujo de caja y una primera idea sería ponderar. Sin embargo, realmente lo que nosotros recomendamos es primero revisar esa evaluación por múltiplos y ver que es razonable en la medida que el múltiplo es razonable y que leamos los ajustes que creemos que son razonables, ¿no? Por ejemplo, comentaba antes prima por tamaño, prima por riesgo país y otros, ¿no? Luego de eso se podría ponderar, ¿no? Pero hay que ponderar, digamos, que dos resultados razonables en la práctica, ¿no? De acuerdo, hay que primero, antes de darle una ponderación, hay que entender y tratar, como dice Sergio, de conciliarlos y analizar el por qué nos están dando esos resultados, por qué bajo un enfoque de ingresos, si hacemos unos múltiplos implícitos, por qué quedamos en un rango definido frente a múltiplos de mercado, si estamos en la mediana, hacia la alza, o límite superior o límite inferior, y cuáles serían las razones que estamos viendo frente a los comparables. Nuevamente entramos al punto de si son los comparables adecuados o no los que estamos
estamos utilizando, si hay algún ajuste que pudiéramos considerar y que no estamos viviendo, o pues hay situaciones especiales de la compañía que las ubica en ese rango específico, ¿no? Entonces, son análisis que hay que hacer a profundidad. Digamos que lo que nos deja todo este tema de pandemia es un juicio profesional un poco más profundo en poder analizar esas variaciones en todo sentido, variaciones en la tasa, que una variación pre-COVID, post-COVID, que nos está impactando y cómo debemos considerarlo. No sé si hay alguna pregunta adicional, Sergio o Teresa, si estás viendo en pantalla. Yo desafortunadamente no puedo verlas. Sí, no, todavía quedan algunas. Ahora, María Claudia, ya nos pasamos del tiempo, creo que todavía quedan bastantes personas escuchando, así que creo que las podemos resolver, ¿no? No creo que haya problema. Adelante. Sigamos, si tienen tiempo, pues la revisamos. Con gusto. Teresa, hay una pregunta que hacen de tasa de descuento. Básicamente la pregunta es si es que recomendamos, o es recomendable, mejor dicho, incluir prima por tamaño, ¿no? En el cálculo de la WACC. Hola, a ver, hola. Mi práctica, de hecho, técnicamente, para evaluar proyectos, o sea, de forma interna para los negocios, no es recomendable utilizar una prima por tamaño. O sea, si yo voy a evaluar un proyecto, es una práctica común que no se incluye el size premium. Pero para evaluar una empresa, sí se considera el size premium porque yo lo equiparo a los barcos. Es distinto el riesgo que tiene un barco pequeño a un barco grande en caso de una tempestad, ¿no? Pero sí, de alguna manera, el size premium para evaluar negocios es totalmente recomendable técnicamente hablando. Sí, digamos que en nuestra práctica generalmente pues digamos que depende contra qué nos estamos comparando. Normalmente digamos que los beta que estamos viendo y las estructuras de capital que utilizamos son para negocios más grandes y mucho más maduros, y lo que nosotros hacemos comúnmente es analizar cuáles son las empresas que estamos analizando y cuál es el tamaño relativo que también tienen con respecto al país. Generalmente, pues digamos que hay que entrar y analizar cuál es ese tamaño relativo con respecto al país de cada compañía o grupo económico que estamos analizando, y ver, pues digamos que si es aplicable o no esa prima por tamaño. Lo que sí siempre lo aplicamos es en negocios pequeños o de mediano tamaño, pues generalmente sí las aplicamos dependiendo del tamaño que tengan y utilizando las fuentes apropiadas para hacerlo. No sé, Sergio, si tienes una experiencia diferente. No, muy similar, solamente diría que a veces, ¿cierto? Podría parecer extraño aplicar la prima por tamaño a empresas grandes en nuestras economías, ¿no? Sin embargo, lo que es muy claro es que empresas pequeñas en general sí tienen riesgos mayores que empresas grandes, ¿no? Básicamente vinculados con una gerencia no profesional, ¿no? En ciertas compañías, dependencia de poca cantidad de clientes, dependencias a una persona dentro de la gerencia, o cuando el accionista forma parte de la gerencia. Entonces, hay ciertas características de empresas pequeñas que sí básicamente merece la pena reflejar un concepto de riesgo adicional, por ejemplo, prima por tamaño, ¿no? De acuerdo, y ahí me uno, Sergio, al comentario de la pregunta que nos hacían con respecto a la startup. Pues efectivamente lo que nosotros hacemos para reflejar ese mayor riesgo pues de inicio de este tipo de negocios, pues nos vamos también a esos deciles inferiores que traen estas fuentes de información para capturar pues todo ese mayor riesgo e incorporarlo pues en la tasa de descuento, ¿no? Y por ahí puede quedar alguna pregunta más, María Claudia, pero en beneficio del tiempo de todos los presentes creo que podríamos ir finalizando. En todo caso, a cualquiera de nosotros nos pueden contactar, nos pueden ubicar por LinkedIn, etcétera, de la forma como deseen, ¿no? Para hablar cualquier asunto adicional. De acuerdo, muchísimas gracias, les agradecemos a todos la participación, quedamos disponibles en las redes a través de también los links que utilizaron, pues ya utilizaremos pues los mecanismos internos para compartir con ustedes. Sé que muchos están atentos a recibir esta presentación y con gusto se las presentamos. A Sergio y a Teresa, gracias por acompañarme y por contar con sus experiencias y recomendaciones. Gracias a todos, un placer saludarlos y que se sigan cuidando, por favor.